Estamos en vivo. ¿Qué tal, maestros, maestras? Muy buenas tardes. Transmitiendo de nuevo su programa Educapacitación Radio, el confinamiento sanitario más didáctico de México. Y hoy estamos de lujo. Hoy tenemos como invitada a la doctora Laura Frade Rubio. Así que, pues, bienvenida. Hola, es un placer estar con todas y con todos ustedes aquí encerraditos. Nos vemos más bonitos. Definitivamente. O por lo menos vivimos más tiempito, vete a saber. Por lo menos no nos ponemos de pechito para el coronavirus. Sí, para que nos pegue rápido, duro y barato, ¿no? Aparte barato. Sí, cállate. Pues un gusto saludarte, Laura, un gusto saludar a nuestros amables amigos, maestros en su mayoría, aunque tenemos público de todo tipo que se interesa en esta temática. Y bueno, hoy el tema es el programa remedial de la SEP, en lo que está haciendo el análisis a partir de la mirada, pues si no experta, nuestra experta de Laura. Sí. Y bueno, con muchas ganas de que esto sea llevado hacia buen puerto, con la intención de que se apoye la educación de este país. Y bueno, vamos a hacer un análisis juntos de lo que se está implementando actualmente. Bienvenidos todos. Se están conectando algunos maestros y maestras porque de verdad, doctora Frade, toda la semana hemos estado recibiendo llamadas, cómo me conecto, a qué horas va a ser, qué costo va a tener, o no. Bueno, esta ocasión es un regalo para todos nosotros, no tiene costo, es libre, es abierto, y como todo programa radiofónico, pues tiene en algunos cortes, obviamente, mensajes de nuestros patrocinadores, donde se van a enterar maestros, maestras de muchas opciones que tanto la empresa de la doctora como la nuestra, pues estamos poniendo al servicio de todos ustedes. Entonces, estén pendientes también de los mensajes, porque justo es donde se abre ese panorama para ustedes, qué hacer ante esta incertidumbre que nos agobia a todos. Entonces, sin más preámbulo, cedemos los micrófonos a nuestra querida amiga y colega, la doctora Laura Frade. Estamos ya enlazados con los miembros de Experiencia Docente, estamos enlazados con Asesoría Técnico-Pedagógica también, con la Red Nacional de Capacidades en Educación y con Julia Canales acompañándonos en la travesía docente. Bienvenidas, maestros. Algunas preguntas detonadoras, doctora Frade. ¿Cómo ves esta estrategia? Tú que eres una aguda analista del Sistema Educativo Nacional, ¿cómo has visto los que sobrevivimos a la pandemia? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo estás viendo el panorama desde tu óptica? Compártenos, por favor, todo tuyo el micrófono. Pues mira, yo creo que ahora sí que como toda pandemia es un cambio súper radical en la vida de las personas. Yo creo que lo que más modifica esta pandemia en el mundo actual son las relaciones humanas, ¿no? Nosotros antes de marzo del 2020, ¿no? O antes pudiéramos decir mundialmente de diciembre, que es cuando empieza en China, pues la gente interactuábamos en espacios de vida, interactuábamos para comprar, para vender, para bailar, para la fiesta, interactuábamos en todas partes. Y después de esta pandemia, pues lo que se viene es una larga cuarentena, ¿no? Y yo siempre les digo frente a estas teorías conspiroparanoicas, ¿no? De que es que esto lo crearon los gringos o los chinos o lo que no sé qué. Siempre les digo que pues las pandemias siempre han existido y que hay relatos históricos que cuentan, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de la peste, ¿no? En el siglo XIV, XV, XIII, XIV, XV, que básicamente lo que se modificó fue la estructura laboral y pasaron del feudo a la construcción de las ciudades, a la emergencia de la burguesía. Es precisamente por la peste, porque se empiezan a morir todos en los feudos, y la gente no tiene que comer y emigra a las ciudades, y emigra y hace lo que sabe, o sea, que se mete de carpintero, que se mete de herrero, de albañil, de lo que fuera, se van haciendo maestros, se construyen estas primeras profesiones, y surge así lo que se conoce como la burguesía. Entonces, siempre pongo eso de ejemplo porque algo similar está sucediendo ahorita, o sea, se están modificando las relaciones sociales. Y surge, por ejemplo, pues este supermundo del Internet,
a donde todo se vuelca ahí, desde las compras, las ventas, los procesos educativos de preescolar al doctorado, todo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo fundamental que hay que observar en la pandemia, además del dolor, de las muertes, de lo que significan, de que es una época, yo les digo negra, es una época muy oscura, la verdad, donde no ves poca luz, porque además hay crisis económica, hay crisis política, hay un montón de cosas en el ambiente. Pero definitivamente, pues es una época de cambio, y yo creo que hay que aprender a adaptarse, ¿no? En el ámbito educativo, pues realmente es un cambio muy radical en lo que nosotros entendemos por la escuela, ¿no? Ya se venían dando varios cambios. Yo siempre les platico, ¿no? Ahora es que estamos en este curso que estoy dando sobre el plan remedial de nivelación de los aprendizajes, pues que ya había un montón de cambios en la época histórica, ¿no? O sea, ya había cambios que se venían dando muchos autores, que si la globalización, que si la modernidad líquida, que si la posmodernidad, que empieza como concepto en los 70s, que si la sociedad del riesgo, la sociedad del conocimiento, o sea, desde varias perspectivas se observa que entrábamos ya a otra época histórica, entrábamos a una modificación profunda también de las relaciones humanas, del proceso educativo como tal. Pero con esto, pues, se acaba de súper revolucionar, y se revoluciona en una tendencia que se dirige exactamente hacia donde ya iba, ¿no? Que es pero una apresurada. Sí, no, y además de la noche a la mañana, o sea, yo les digo que había muchísima resistencia de los maestros por subirse al barco digital, ¿no? Al barco virtual, a las clases, a todo, y que esta pandemia pues los metió a fuerzas, o sea, de preescolar al doctorado sin pedirle permiso a nadie, o sea, te subes porque te subes, ¿no? O te ahogas. O te ahogas. Entonces, creo que, bueno, pues se viene un cambio fundamental, ¿no? O sea, como va ahorita la pandemia en México, no estoy tan segura de que se abra en agosto. Si se abre, pues va a ser con la mitad de los niños. Y esto implica toda una modificación, porque es trabajar con la mitad, con sana distancia, con una súper estrategia para que los niños aprendan a usar el cubrebocas, a no tocarse la cara, a estar con sana distancia con los compañeros, lo cual en los niños es un reto caótico, ¿no? A donde el trabajo colaborativo se modifica, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera veníamos sobreusando el trabajo colaborativo, porque ya se usaba para todo y no se podía observar el aprendizaje individual, ¿no? Se hacían trabajos en equipos, trabajos en equipos. Esto facilitaba mucho el trabajo del maestro, pero no veíamos lo que avanzaban los estudiantes a nivel individual. Y creo que esto nos va a empujar a regresar un poco, a observar lo que cada quien aprende. Entonces, pues es un cambio también, ¿no? Súper radical. O sea, 2020, ¿no? Mucha gente dice, pues, mejor no cumplo años este año porque está horrible, ni siquiera he vivido. Ni siquiera salir de mi casa, ¿no? Sí. Así que paso sin ver, no, ya mueren. En fin, o sea, sí es una época de cambio como lo ha sido toda la pandemia, ¿no? Yo creo que hay que aprender a adaptarse y a lo que nos toca en la educación, pues actualizarnos, a generar las mejores estrategias, a salir adelante. O sea, ahora sí que sí, yo con los que queremos, como dices, sí logramos quedarnos y nos quedamos encerraditos. Sí, cada muñeco de peluche en su estuche. Claro, cada muñeco, ahora sí que en su estuche, pero para siempre, ¿no? Para siempre. Sí. No se le ve fin, Laura, ¿estarás de acuerdo? No sé, yo no le veo fin, así como que la verdad, ¿no? No le veo ni por dónde, no le veo cómo sea. En la organización del maestro hemos platicado justamente en la organización de las escuelas, de la operatividad, cómo tenemos que pasar y es necesario de la atención de la emergencia que, bueno, nos agarró a todos desprevenidos, pero con el inicio del ciclo escolar hay una oportunidad como de hacer esto un poco más sistemático, más planeado y hacer ese tránsito ya no tan improvisado, porque de verdad cada quien resolvió como pudo esta situación y bueno, hay verdaderos actos de heroísmo de muchos maestros, pero también hay quien se quedó pasmado, quien se quedó sin saber qué hacer y cómo resolver, ¿no? Yo creo que esa transición tiene que dar un vuelco hacia ya lo sistemático, hacia ya lo organizado, ya saliendo del shock que esto provoca y hacer frente a esta nueva situación, ¿no? Con el ciclo escolar a punto de iniciar, porque, por ejemplo, en el Cono Sur los agarró en el inicio del ciclo escolar, creo que ahí es un poco más complicado. Acá por lo menos ya estamos con el 71% avanzado y ahora, bueno,
el fin del ciclo escolar es una oportunidad, o el inicio del ciclo escolar es una oportunidad como para reinventarnos, definitivamente, ahí. Sí, no, fíjate que yo creo que sí es una reinvención, pero sí creo que efectivamente una de las cosas que tenemos que vislumbrar es que por lo menos hasta que no salga la vacuna, y yo no estoy tan segura que salga tan pronto, porque es un virus que muta, porque ataca el sistema inmunológico a su vez, y con el SIDA ya tenemos la experiencia de que nunca hubo vacuna, ya tenemos casi 50 años de SIDA, ¿no? Entonces yo no me siento tan segura de que vaya a salir en el corto plazo. Entonces, desde esa perspectiva, que es incierta, no estoy ni afirmándolo ni negándolo, sino todo lo contrario. Es decir, creo que hay una bastante incertidumbre en que surja una vacuna que le pegue a todas las cepas. O si surge va a ser como la de la influenza, que cada año se cambia una de vacuna porque la cepa se modifica, ¿no? Entonces sí creo que en esa perspectiva, donde no sabemos si aparece la vacuna, es una epidemia que llegó para pegarnos a todos, hasta que el 70% de la población no la haya contraído en su totalidad, no se genera la inmunidad de rebaño, que es esta, digamos, barrera inmunológica, donde cuando todos ya la traen puesta, pues el que no la tiene, no se le pega tan fácil porque el otro se defiende antes de que te llegue, ¿no? Entonces creo que esta perspectiva hace que la educación a distancia llegó para quedarse. Y es algo donde tenemos que capacitarnos, ¿no? Tenemos que impulsar procesos de capacitación donde no les caiga a los maestros como baño de agua fría, ¿verdad? De la noche a la mañana, que tienen que subirse al internet y jamás lo habían utilizado. Déjenme decirles que yo vi cosas maravillosas y vi cosas súper creativas. O sea, maestros que dijeron, yo nomás tengo... Porque también es un hecho, por ejemplo, que en este país el 75% de la población tiene celular, ¿no? Entonces, y por el contrario, ¿no? Solamente el 56% de la gente tiene acceso al internet, pero solo el 44% tiene una computadora. Es decir, que la mayoría del acceso al internet está haciendo vía celular. Entonces, vi muchísimos maestros que hicieron cosas maravillosas, por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? Incluso utilizando el Facebook, el Messenger, que no necesariamente fue haber utilizado como se esperaba Google Classroom, porque no todo el mundo tiene internet y computadora, que es la conjunción de las dos cosas para que lo puedas usar, ¿no? Claro. Entonces, creo que hubo cosas súper creativas, a mí la verdad me sorprendió, pero creo que hay muchísimos retos, ¿no? Sí creo que hay retos, meterse más en serio lo que implica la educación a distancia, aprender a trabajar con dos vías, ¿no? Una vía que implica la clase, pues, digamos, hacer una clase, digamos, en una secuencia que permita el mismo trabajo por las dos vías, por la vía presencial y por la vía virtual, en esta onda que dicen que va a pasar, que no estoy tan segura de tener la mitad en el salón y la otra mitad no. Entonces, bueno, creo que por ahí va, digamos, bastante, pues la línea, ¿no? Que sí tiene que, sí surge un proceso muy complejo de readaptaciones y de cambios al proceso educativo. Claro. Trabajando además sobre otros que ya se venían, ¿no? Porque ya venía todo un cambio que se da con las competencias, con el enfoque competencial, con el aprendizaje situado, con un aprendizaje que modifica la clase. Entonces, creo que ahí ya hay, pues hay que seguir caminando, ¿no? Había algún cambio del cambio. Sí, claro. Claro. Había algunos cimientos ya medio puestos, ¿verdad? Un poco endebles aún. Fíjate que nosotros estábamos trabajando en este concepto del diseño didáctico universal, esta tendencia mundial de universalización de las prácticas. Claro. Diseños flexibles donde quepan todos, inicialmente debido al marco de inclusión, ¿no? A modificaciones al artículo 3 sobre la inclusión, pero cuando viene la pandemia decimos, ok, entonces no solamente es para cuestiones de alumnos con ciertas características o ciertas barreras, sino ahora puede ser esto todo terreno, o sea, mi planeación tengo que garantizar que sirva en todo terreno. Ambientes virtuales, ambientes remotos, ambientes presenciales como en botica, todos caben y un diseño de situación didáctica como paraguas, donde todos caben. Y bueno, creemos que esto se podría consolidar un poquito más, ¿no? En este sentido de que pues, tenemos que ser los más flexibles. Claro, yo creo que te cuenta que ya había cambios, ¿no? Había muchos cambios que se venían dando que no terminaban de bajar porque además cada gobierno le cambia de nombre y de lógica, pero sí creo que este cambio sobre el cambio, ¿no? O sea, hay un cambio sobre el cambio
Hay que profundizar, ¿no? Y hay que estar conscientes de, como este nuevo asunto, ¿no? La educación a distancia llegó para quedarse, los modelos híbridos, mitad y mitad, llegaron para quedarse, ¿no? Y eso no quita que todos los procesos anteriores que se daban, la inclusión, el enfoque competencial, las competencias, etcétera, etcétera, se dejan atrás. No, es que eso hay que subirlo ahora a los procesos de educación a distancia. Claro. Y entonces implica toda una transformación, porque una de las cosas que también yo vi es que es el propio diseño de la web, el que tiene digamos, un trasfondo, un paradigma de educación tradicional que subyace al mismo diseño en la computadora. Es decir, está diseñado para dar la clase, para hacer el examen, para que te manden la tarea y para que la califiques. No está diseñado con todo lo paradójico que pueda significar esto para un desarrollo de un modelo educativo basado en competencias por situaciones en donde los estudiantes tienen un papel más activo. Fíjate, paradójicamente, o sea, si tú te metes y observas, todas las plataformas tienen esa lógica. Incluso el examen es de respuesta de opción múltiple, simple, del año de la canica, y claro, lo padre es que el sistema te lo califica, ¿no? No, y así te lo van a pedir. O sea, claro, o el propio diseño de las rúbricas está diseñado para un diseño que es cuantitativo, que traslada la calidad a la cantidad de elementos incluidos y que es cuantitativo per se. Entonces, hay un problema ahí de hecho, porque tú ves, por ejemplo, por un lado es como un enfoque muy participativo donde tú subes algo al Google Classroom y todo el mundo participa y te desacomoda las cosas y pierdes la guía del docente, pero por el otro lado es súper tradicional. O sea, está pensado en la misma lógica de que subes un video, das la clase, pones el examen, te mandan la tarea, ¿no? Entonces, eso también hay que romperlo. Definitivamente. Yo lo mencionaba hice 3 videos para los docentes ahora en YouTube, un poco para apoyar el proceso del cambio, ¿no? Que hice unos para papás, otros para los docentes, en esta lógica de cambiar el paradigma didáctico que implica el uso de la tecnología. Y ahí los invito a todos a los que lo vean, está en el YouTube, o sea, pónganle ahí Laura Frade y Educación a Distancia y les va a salir, porque creo que sí es importante empezar a adentrarnos en un cambio de paradigma que implica la modificación de la clase tradicional haciendo uso de la tecnología, ¿no? Creo que es otra cosa que es importante, ¿no? Y tomen nota, maestros, maestras que están en esta transmisión, tomen nota, porque justo esos videos tienen que ser de lo más impactantes y que nos tienen que dar ciertas explicaciones de todo esto que está pasando. Así que tomen nota de los videos de la doctora Frade, por favor. No, pero notamos que la gente, cuando se vino este cambio tan repentino, seguimos actuando con la lógica de la enseñanza presencial cuando la gente ya estaba en casa. Y vimos cómo los directores, los supervisores estaban exigiendo el cumplimiento de aprendizajes esperados, cuando estaban los chicos realizando actividades que les estaban dando competencias para la vida, prácticamente, y pensando que porque no se tiene contacto con ellos, al menos no sistemático como lo presencial, pues el desarrollo se detiene, o el desarrollo en el aprendizaje ya no aprendió. Ya lo aprendió. Y tardamos en darnos cuenta que el paradigma, como tú lo dices, es completamente diferente, es otro chip, el que hay que ponerse es un paradigma distinto, y obviamente esto requiere una actuación diferente, y al mismo tiempo quedó de manifiesto cómo la conectividad en el país está por los suelos. Adicionalmente, bueno, a que los papás estaban en coworking y que los hijos... y la crisis económica, ¿no? Que de repente enciérrate, no tienes trabajo, no hay que comer, y ahora además eres el maestro de tu hijo. Entonces, pues claro que aumentó la violencia. El otro día me decían, es que aumentó la violencia infantil, o sea, la violencia intrafamiliar, de género contra las mujeres, pero específicamente contra los niños muchísimo, porque pues los niños, imagínate, ¿no? Pues ahora sí que qué culpa tienen, y zapes por todos lados, ¿no? Claro, ¿no? O el fenómeno, por ejemplo, que el maestro entraba a dar la clase tradicional a la tele y luego los niños se paraban, hablaban por WhatsApp, ya no estaban presentes, les valía pepino porque, pues, ¿cómo controlas a un grupo? Y luego los papás se quejaban de que el maestro no controlaba el grupo. Enfrente de la tele, o sea, ¿cómo vas a controlar? Digo, pues, le vas a tener que poner un collar de perro con toques, o sea, porque, ¿cómo puedes controlar? Claro, tienes que diseñar una clase tan interesante que el chavo no se quiera ir, ¿no? Pues sí. Sí. Como eso por un lado, pero por el otro lado tampoco le puedes exigir al maestro que siente al niño a fuerzas, o sea, ¿cómo le hace? No,
haciendo alusión a la época de la peste, pues nomás que le pongas grillete, o sea, un grillete para que no se mueva. Aquí está su grillete para que se quede de 8 a 2, ¿no? Quedó de Se llama manifiesto. No, es todo un reto, la verdad que sí, es un reto gigantesco. Totalmente. Pero mira, con una ventaja, porque al menos los niños pueden acceder a procesos educativos diferentes, experimentando, donde estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero pueden acceder, oye, porque en otros momentos de la historia no fue así. Exacto. No fue así, ¿no? Definitivamente. Incluso este aislamiento, por lo menos podemos sentarnos a platicar aquí y echar la cháchara, ¿no? Pero antiguamente ni eso. Eso. Claro. Oye, en la anterior pandemia global, la de la influenza, pues la gente se quedó encerrada en su casa. Sí. Y Bien no te había fue. actividad actual. Pero no había. Aburridísima, digo, a lo mejor leían mucho, eso sí puede ser que sea mejor. Tampoco existía el Netflix y no había series, entonces Sí, no, una serie tras otra. Lo que es alarmante también, doctora Flávia, maestra Frola, cómo nuestro sistema educativo, y es lamentable, está basado en el control y no en la confianza. Claro, Estamos infantilizando demasiado a los docentes, quitándoles mucho la toma de decisiones, de la autonomía de gestión de las propias escuelas, de los colectivos escolares. Y es una cosa que tiene que cambiar necesariamente en el Claro, pero fíjate, la idea es cómo generas un proceso educativo que sea tan interesante que el chavo sea el que lo haga, que diga, yo me subo, yo le entro, o sea, esto sí está padrísimo. que se quede. Sí lo quiero hacer, ¿no? Y no, por ejemplo, me pasaban memes de los chavos que pasaban un gatito durmiendo. Este soy yo que está durmiendo cuando oye la voz del maestro en su clase. No, o sea, qué pena. Y el pobre maestro, te voy a decir una cosa, que está haciendo el mejor esfuerzo del mundo. El maestro está haciendo el mejor esfuerzo del mundo porque de la noche a la mañana lo subieron, no sabes qué, das veces a dar clases por aquí. ¿Y cómo le hago? Pues como pueda, como se me ocurra. O sea, hicieron milagros, la verdad. Pero pues sí, es un aprendizaje para todos. Para todos. ¿Cómo generamos el interés? ¿Cómo se mantiene sin control por el propio placer, por el propio gusto? ¿Cómo los padres aprenden a supervisar sin ser los maestros? Porque también me decían, papás, es que sabes que yo no puedo, o sea, a mí me dan ganas de ahorcarlo. Sí, pero ¿qué nos dijeron? Cuenta hasta 10, cuenta hasta 10, esta es la técnica, cuenta hasta 10. Este asunto, fíjate, Laura, qué interesante, este asunto de ese excesivo control, esa estar agobiando al docente, pero a su vez al directivo, que también le exigieron cuentas administrativas, porque no es otra cosa más que cuenta administrativa, y los supervisores a su vez presionados por la zona central para que entreguen, quiero números, quiero cuentas, quiero fechas, ¿no? Entonces, qué estrés tan agobiante y qué triste que no hemos transitado a esa cultura de confío en ti, porque tú eres el profesional. Sé que eres un profesional de la educación, entonces confío en tu buen juicio para que trabajes como te acomodes. Yo tengo reportados, nos reportaban directivos. Nosotros hicimos nuestro propio traje a la medida, nuestra estrategia desde nuestro colectivo. Vino la autoridad vertical y nos dijo, así no va. Quiero evidencias. A mí me da evidencia. No. Sí, es parte de la medida que, ¿sabes qué? Que ese sí fue un fenómeno súper interesante que yo también pude apreciar. Que muchísimos directivos, supervisores, se subieron al barco de organizarlo, de tratar de suplir esta necesidad de ausencia de escuela, con procesos muy padres, en donde navegaron en la sobrevivencia. Es decir, te damos lo que quieres, sí, pero en realidad voy a hacer lo que yo pienso que es necesario. Claro. Creo que o sea, sí hubo intención de control, pero también hubo estrategia de sobrevivencia. Sí. Y estrategia de sobrevivencia en el buen sentido, o sea, en el sentido de que te doy lo que te pido ya, o sea, quédate tranquilo, lo que tú me pides te lo voy a dar, pero yo sí voy a hacer algo que eduque, yo sí quiero ser maestro, yo sí quiero ser director, yo sí quiero generar un proceso de aprendizaje. Entonces, a mí me platicaron cosas muy padres que hicieron en muchísimas partes, en bachillerato, en preescolar, en primaria, por su propia lógica, te digo, yo organicé a mis chavos en una guía de estudio del WhatsApp, y yo con el Facebook, y yo lo hice, sí, con el Google Classroom, y les hice así, o sea, yo creo que sí hubo muchas cosas muy padres, ¿no? También hay quejas de supervisores y directores que me dijeron que muchos maestros no hicieron nada. También lo puedo entender, porque yo viví en la Tarahumara, por ejemplo, muchísimos años, y si yo
me hubiera imaginado que a mí me toca la pandemia de la tarahumara y no puedo salir de una escuela donde no hay luz, no hay agua, no hay celular, no hay internet, no hay televisión, y vas a carrear con cubetas, ¿sí? Pues no me imagino generando clases, ¿sí? O sea, así como que tú dices, cuando además viven, no es un pueblo, o sea, viven todos desperdigados en el monte, que puede ser desde 1 kilómetro hasta 30, la distancia de la casa, pues no me imagino ir. Entonces, sí también creo que hay condiciones de aislamiento, sobre todo en las comunidades indígenas, donde tampoco fue muy posible hacer una educación a distancia. Y eso sí generó esta idea, digamos, visualizar la inequidad inexistente, la inequidad social existente en el país, ¿no? O sea, que sí hay grupos a los que no tienen internet, ni televisión, ni luz. Sí es de llamar la atención lo del celular. Yo creo que el celular sigue siendo una súper buena entrada. Sí, porque claro. Estaba viendo yo los datos en la mañana y el 75% de las personas del país tiene celular. Entonces, eso te dice muchísimo. Eso te dice que el celular es la herramienta para la educación a distancia del futuro del país. Así es. El futuro, la próxima semana, porque... El futuro inmediato, ¿me entiendes? O sea, no hay computadora, pero entonces tienes que diseñar en una lógica de celular, porque me puedo comunicar con los papás, porque les puedo decir qué hacer, porque puedo mandar una guía de estudio utilizando sus libros de texto, etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo que por ahí hay que buscarle, porque a mí lo que me quedó claro es que no hay una sola fórmula, que esto es parte como de un mundo posmoderno donde todo lo único se cae, el único Estado, la única iglesia, la única estrategia, la única forma de educar, la única manera de ser, todo se cae, ¿no? Entonces, y emerge esta diversidad de lo que sea. O sea, la diversidad del modo, de la forma, de la estrategia, del planteamiento, del concepto, de la idea. Hay que aprender a vivir con ella. Y me queda claro que en este proceso educativo, pues lo que va a pesar es la genialidad del maestro para satisfacer esa problemática. O sea, lo que salga, pues, qué padre, ¿no? Nunca va a ser bueno. O sea, lo que salga es tu máximo esfuerzo. Lo que salga es auténtico tuyo, es traje a la medida, porque tú conoces tu escuela, porque tú conoces a tus chavos. Entonces, y tiene que ser apoyado, además, tiene que ser apoyado. Yo estoy de acuerdo que sí tenemos que generar y respetar un plan de estudios y y esos aprendizajes esperados hay que llevarlos a la vida. Y hay que trabajar más con la vida directa de los chavos, ¿no? Sí creo que existe un plan de estudios que tiene que ser respetado, porque si no, sí corremos el riesgo de generar procesos autodiscriminatorios, ¿no? A los pobres les damos menos, porque pueden menos. O sea, partimos de una lógica de pueden menos, y no creo que sea así. O sea, yo creo que todo el mundo puede. Y tenemos siempre que aspirar a llegar a estos mínimos necesarios que están en un plan de estudios. O sea, a mí me queda clarísimo que hay una razón de ser del plan de estudios en todos los países del mundo, y es asegurar unos mínimos para todos y para todos, porque si no, olvídate, la inequidad social vuela, ¿no? Pues los ricos que se agarran los estándares de Finlandia o de Noruega o de Estados Unidos o de Japón, ¿verdad? Y los pobres de los más pobres. Con los estándares de los pobres. Entonces, esa parte como que a mí no me resuelve el asunto. Sí. Pero sí creo que tenemos que, con las mismas metas, trabajar en las estrategias diferenciadas que permitan lograrlos. Eso a mí me queda clarísimo, ¿no? Claro. Pues estamos transmitiendo a través de Red de Más Competentes, tenemos un público que está creciendo y vamos a saludar a las personas que están haciendo algunos comentarios. Manda saludos Noemí Ramírez de Iztapalapa, Industrias Protegidas, debes de conocer. Industrias Protegidas, wow. Muy trabajó por esto, Pati. Mi alma mater. Isaí Laura desde Veracruz, saludos. Mari Lezama Cárdenas, le encanta, dice, volver a escuchar a la doctora Frade. Jesús Torres, manda saludos a la doctora Frade. Marisol Cruz, Rosy Helen de Iztapaluca. Pues saludos, maestros, maestras. Estamos charlando con la doctora Laura Frade Rubio. Vamos a estar analizando la estrategia remedial, viendo qué está pasando actualmente en el contexto educativo, y sobre ese punto, bueno, vamos a seguir charlando. Gracias por estar en su programa Educapacitación Radio. No, pues muchísimas gracias por aquí, estar con todos y con todas, platicando, comentando estas experiencias. Ahora sí, estas sí son las evidencias, estas son la neta del planeta, maestros, maestras. Sí, no. Solo los que vivimos en el aula, los que venimos del aula, creo que tenemos ese lenguaje y que ustedes se dan cuenta. Venimos del aula, se nota y sabemos de qué pie cojeamos cuando estamos en estos tránsitos, ¿no? Quien no conoce el aula difícilmente puede esgrimar estos buscapiés, ¿no? Que nos manda la vida
educativa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues ahora se está poniendo de moda hablar de los modelos mixtos, la famosa palabra híbrido, el modelo híbrido en educación, el B-Learning. Nectarina. No. Nectarina. El híbrido es como nectarina. No es mandarina, ni es durazno. Es una combinación. Claro. Sí, hemos estado hablando de ello y bueno, aprovechar los recursos buenos que tiene la educación presencial y los recursos buenos también que tienen la educación en línea y a distancia, ¿no? Para conjugar y bueno, si tomamos lo bueno y lo bueno, pues esto va a ser de verdad algo que catapulte, algo que se transforme en algo muy positivo, pero habrá que saberlo hacer también, ¿sí? No es nada más no, yo creo, mira, yo creo que sabes que por un lado a mí me apasiona porque sí es un momento histórico interesantísimo si eres educador en el alma, porque sí es difícil, o sea, sí te vas a enfrentar con un montón de retos, ¿no? Desde cómo hago que el niño que está del otro lado, que no puedo, que no siento, porque además una cosa de esto es que todavía sí en video hay más vibra, pero cuando tú estás frente a un Zoom con 1000 personas o con 80 o con 20, no les ves la cara, porque nada más te deja ver 9. Y si ves los cuadritos con 50 o 100, pues ya no viste nada. Nomás tiene el nombre. No, nada. Entonces, sí creo que es todo un reto y es un reto como muy apasionante. Yo creo que todos los maestros, más que hundirse en el no tenemos, ¿no? Creo que hay que verlo como un reto maravilloso que la vida nos tocó construir en una época histórica difícil de la humanidad y que podemos participar a hacer algo padre. O sea, yo creo que eso hay que verlo así porque si no, híjole, vamos a estar muy... Si nos concentramos en el no tiene, no tengo, no, mis estudiantes no tienen, no pueden, yo creo que hay que buscarle. Y eso es lo que me fascinó de muchos maestros. Sí. Yo le busqué y encontré el WhatsApp y el WhatsApp, los papás, y a lo mejor los niños no tienen, pero los papás sí. Entonces, o sea, hay que buscarle, definitivamente. Sí, me queda claro que es una época histórica de búsqueda, de transformación y de cambio. De aprendizaje bastante profundo, de aprendizaje. O sea, que ya después cuando somos más chochos y dentro de 20 años que vamos a sobrevivir y podamos platicar, ¿te acuerdas de la pandemia? Qué bien. Pues es un mensaje de nuestros patrocinadores. Hemos llegado justo al pequeño corte. Pequeño corte de nuestros patrocinadores. Dale. Varios anuncios, maestros, maestras. Queremos darle primero información acerca de unos cursos. Nosotros, pues, justamente en eso estamos en los cursos. Y también la doctora Frade tiene algunos anuncios que hacer de su curso. Entonces, le vamos a dar el lugar a ella para que, al ser nuestra invitada, nos platique a qué nos invitas, Laura. ¿A qué nos invitas? No, pues mira, los invito ahora sí, que ahorita este verano, como yo me enteré de que tenían que diseñar el plan remedial y de nivelación de los aprendizajes, abrí un curso en 2 modalidades. Tome nota. No, ahí lo he distribuido también por asesoría técnica pedagógica, por todas partes, ¿no? Abrí un curso en 2 modalidades para diseñar el plan remedial y de nivelación de los aprendizajes, que sí aborda muchos más temas del plan remedial, efectivamente. Alguien decía, es que esto va mucho más allá. Sí, va en la lógica de generar un proceso didáctico en la educación a distancia. Entonces, este curso remedial lo hicimos presencial ya la semana pasada, con mucho éxito. Tuvimos 97 participantes. Wow. Y ahora, esta semana inició el pregrabado. Es decir, en ese yo no participo directamente, sino que ya está grabado, tanto la semana anterior como videos que hicimos formalmente hechos con un montón de materiales extras, a donde este es autorregulado, el participante se mete y hace lo que quiere y termina cuando quiere, tiene un mes para hacerlo. Pero la idea es que con este curso pregrabado, pues puedan participar a un costo más barato todos los demás. Entonces, este es el que empezó esta semana, va a durar un mes, en línea para que cada quien lo haga cuando se le da la gana, cuando pueda, a la hora que pueda. Si no duerme, y es su problema. Ese es su problema. Pero sí hay mucho contacto conmigo a través del chat. Me preguntan y yo respondo, me preguntan y yo respondo. ¿No? Y luego la semana que entra empezamos otro presencial también sobre dura una semana, son de 9 a 12, son 3 horitas nada más, que hay lecturas y tareas, o sea, tienen que trabajar en la tarde y nos echamos el diseño del curso. O sea, la idea es que trabajamos por proyecto. El proyecto es el diseño de tu plan remedial y de nivelación de los aprendizajes. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Entonces, si quieren,
Pues ahora sí que los que quieran más información, está el WhatsApp 55 45 47 87 97. Lo ¿Sí? pongo aquí en comentarios del grupo. ¿Nos lo repites? 55. Acá se los pongo si lo ven en el chat, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es con Cintia Romero, que ella está haciendo los registros. Correcto. Sí, Cintia Romero. Romero al 55, ese es su celular, bueno, es el WhatsApp, obviamente, su celular. Sí, 55 45 47 87 97. ¿Sí? Y con ella, pues, es el registro al curso sobre el plan remedial y de nivelación, remedial y de nivelación de los aprendizajes. ¿Sí? Entonces les digo, todavía ahorita al pregrabado todavía pueden entrar, porque de hecho pues tenemos 2 días que empezamos con él, y como es en realidad el propio ritmo de cada quien, sí, pues no importa, o sea, no importa si empiezas tarde. De todas maneras, hasta el 6 de julio lo tenemos abierto, si hay necesidad lo abrimos más tiempo, no hay problema. Pues eso es fácil. Muy bien, por ahí lo estamos compartiendo en los comentarios también del grupo de Facebook. Claro, gracias, sí, entonces para que que pues, o sea, es porque pues todo el mundo está con queso, con qué se come, ¿no? Jamás lo habíamos hecho. Justamente lo que iba a preguntar es eso, doctora Frade. Creo que hay un reduccionismo en la visión que tienen algunos docentes sobre qué implica eso, qué se remedia, en qué se enfoca ese plan remedial. Y bueno, creo que en esa ceguera hay gente encumbrada de la propia Secretaría de Educación, ¿sí? No quiero poner en evidencia a un señor que se llama Esteban, pero... ¿Y se apellida Moctezuma? Algo así. Pero creo que está mal enfocado, es decir, hay como una obsesión en los contenidos de aprendizaje todavía bajo la lógica de la educación presencial, como que no se ha entendido, pues, que estamos en otro paradigma. En otra época histórica, te lo juro, es que eso, o sea, yo debería decir, estamos en otra época histórica, estamos en otra era, o sea, cambiamos así como, el mundo cambió, o sea, el mundo, literalmente el mundo cambió. Sí, como la quinta glaciación, algo así. Entonces, ¿en qué se pone el énfasis en estos cursos? Mira, yo creo que efectivamente la intención del curso, ¿no? Es que, pues, se viene la pandemia y hay este problema de la conectividad, ¿no? Efectivamente, como yo te decía, con números claros, pues 44% tiene computadora, 56% tiene internet, 97% tiene televisión, 97% del país tiene televisión y 75% tiene celular. Entonces, se hace todo este diseño, ¿no? De, pues, que si la tele, que si esto, que si aquí, o sea, yo siento que hicieron un buen esfuerzo en tratar de suplir por varias vías. Sí creo que lo que no estuvo como muy correcto fue la exigencia de cumplir con los 3 meses de los aprendizajes esperados en un diseño que se había hecho para una clase presencial. Entonces, creo que ahí hubo una debilidad, ¿no? Porque se pudieron haber aprovechado muchísimas cosas que sucedían en casa sin perder de vista lo más importante, lo que sí se puede considerar como fundamental, que es leer, escribir, resolver problemas matemáticos, convivir, tener valores, etcétera, ¿no? O incluso aprender de esta pandemia todo lo que implica, porque la visión del COVID no se reduce a una infección. Implica alimentación, implica medio ambiente, porque lo que dice todo el mundo es que esto se debe a una crisis ambiental, porque los países donde surgen de la nada virus, que tenemos 50 años de pandemias, o sea, no es así como que una tras otra, desde el SIDA, el ébola, toda la cadena de SARS, y seguimos, ¿no? Y el ébola y la no sé qué, o sea, que tiene que ver con zoonosis, o sea, comemos animales que no tenemos que comer, punto. Me queda claro. Entonces, el COVID te da para ver el mundo de una manera amplísima, gigante. Y luego, además, que si el círculo de fuego revienta y todos los volcanes revientan al mismo tiempo y nos tiembla, bueno, nos ha llovido, parece el fin del mundo. Pero hay muchas cosas que se pueden estudiar en casa que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa parte fue la debilidad de la estrategia. ¿Y qué es lo que se tiene que replantear? O sea, no podemos seguir una educación a distancia con un plan de estudios que se diseñó de manera presencial. Entonces, pero en esa lógica lo que hacen es construir un plan remedial, ¿no? Que busca remediar estos 3 meses de ausencia, donde la realidad es que yo lo que les digo es, miren, este plan remedial de los 3 meses de ausencia, realmente lo que tiene a fondo es que no sabemos si aprendieron o no.
no sabemos, o sea, pudieron haber estado enfrente de la tele, pudieron haber estado enfrente del Google Classroom guiado por ti, muy dirigido, perfecto, tuviste mucho contacto, te mandaron perfecto, pero eso es como el 5% de la población, ¿eh? O a lo mejor nunca le volviste a ver el pelo. Entonces, hay un proceso de resultados diferenciados. Entonces, este plan remedial realmente no es más que para hacer un diagnóstico. Hay un diagnóstico que a la vez también es formativo, también impulsa el aprendizaje, partiendo de una selección, o sea, tiene que partir de una selección estratégica de aquellos aprendizajes que son fundamentales, ¿no? Claro, claro. Que son fundamentales para la vida, leer y escribir, o sea, yo les digo, o sea, fundamental, lengua materna, fundamental resolución de problemas, fundamental el pensamiento científico que implica esto, fundamental ética y valores, fundamental educación emocional. De ahí en fuera todo lo demás, no puedes tú trabajar todos los aprendizajes esperados de los 3 meses. Entonces tienes que tener una estrategia para la selección de esos aprendizajes, eso es lo que vemos en el curso, cómo hacemos la estrategia, cómo lo seleccionamos, a qué le damos prioridad, a qué no damos prioridad, con qué criterios y demás. Y a partir de eso, bueno, cómo se diseña un proceso de diagnóstico, un proceso de diseño de situaciones que nos va a servir para continuar ese diagnóstico y para impulsar ciertas cosas que queramos que van a ser muy puntuales, porque en 3 semanas no se va a solucionar 3 meses de ausencia, que no son 3, son 5. Porque cuando contemplas las vacaciones, nos echamos realmente 5 meses, y eso en términos de la memoria, del cerebro, de lo que implica que la memoria es repetición. Es decir, estar en contacto con el proceso de aprendizaje para que se te quede en la memoria. Eso es cerebral y eso no... Todo el mundo desprecia la memoria, pero se les olvida la importancia de la memoria. Nada más pregúntale a alguien que tiene Alzheimer a ver si puede aprender. Entonces, y todo el proceso de memoria funciona por la repetición. Entonces, cuando tú te echas 5 meses que no sabes si estudiaste o no, pues tenemos que ver qué pasó, qué se quedó del pasado, es decir, del 19 para 20, del 8 de agosto del año pasado, o que entramos 20 de agosto al 20 de marzo, ¿no? Entonces, hay todo un diseño, pues, estratégico para empezar en la selección de las metas, en el diseño de la situación, el diseño del diagnóstico, que al final va a seguir, aunque aprendan muchas cosas y aunque logremos generar un proceso de aprendizaje formativo en esas 3 semanas, ¿no? Realmente es un proceso diagnóstico, o sea, es un proceso que te va a servir para realmente después, en el futuro cercano, meterte a trabajar los aprendizajes esperados en una nueva lógica, porque me queda claro que el regreso a clases no va a ser como nos lo imaginamos pronto. Así es. ¿Sí? Estás tocando un punto bien importante, doctora Laura Frade, sobre el hecho de que no se trata de recuperar esos 3 meses de ausencia con cada uno de los aprendizajes cerrados del programa, porque hay quien está actuando desde esa lógica, ¿no? Estás tocando justamente las habilidades, las competencias que se requieren para que las personas sigan aprendiendo y que accedan a ese y a otros y a los nuevos aprendizajes que necesitan. Mira, yo creo que el título que le dio a Esteban de aprendizajes fundamentales está bien, porque no son los aprendizajes clave del plan de estudios, que es el conjunto de aprendizajes esperados que desarrollan las competencias que están en los fines. No es eso. Es aquello que se considera fundamental para que siga caminando en el proceso de avance de los 6 años de la primaria, de los 3 de preescolar y los 3 de secundaria. O sea, es lo fundamental, y eso implica todo un diseño estratégico, que es lo que trabajamos en el curso. El diseño estratégico para poder realmente tener un diagnóstico que sirva de fundamento formativo para avanzar en la año que está. No se trata porque pobres niños, oye, imagínate, qué tortura, ya de por sí, porque esa es otra cosa que hay que considerar, ¿eh? Los niños van a llegar en malas condiciones socioafectivas, y eso hay que tenerlo bien claro. Una minoría de la población, pero una minoría de la minoría, se fue a Acapulco, a Cuernavaca, a Tepoztlán, y estuvieron en casas con alberca, pero eso es la minoría del país. La gran mayoría estuvo encerrado en su casa, en departamentos, con muertes, enfermedad, falta de comida, golpes y tragedia. Entonces, no van a llegar en el mejor de las condiciones a la escuela pública. Y eso implica un diseño, además, que cuando lleguen a la escuela tiene que estar padrísimo. O sea, los niños tienen que ser recibidos con afecto, con amor y con... ¡Qué padre que volvimos! ¡Qué padre que nos vemos! Porque vamos a tener que usar máscaras de hoy en adelante. Y vamos a disfrazarnos, o sea... Un punto bastante importante. Un diseño así, padre. ¿No? Sí, el que cuando lo recibamos, bueno, es un punto fundamental, es decir, el fortalecimiento de la afectividad por una parte, y la otra, el hecho de que no se trata de ver qué aprendieron, cómo lo aprendieron, específicamente relacionado con aprendizajes esperados, sino de hacer un diagnóstico, ¿cómo estamos? Porque de que aprendieron, ¿sí? Claro.
¿Qué fue lo que Claro, hacerlo? es claro, de que aprendieron, aprendieron. Estoy de acuerdísimo contigo. Me queda claro. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que sí veo que es importante y que uno tiene que contemplar es que es este asunto de la normatividad, ¿no? Que decían, es que hay que impulsar otros aprendizajes y hay que, o sea, esto yo lo veo con cierta reserva. Sí, el ser humano aprende muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que aprender en la casa, hay muchísimas cosas que hay que explotar, pero sí entiendo esta preocupación de Esteban de conservar los aprendizajes esperados del plan de estudios en cuanto a la norma, porque de otra manera sí generamos más inequidad social. Es decir, aquellos que tienen acceso al aprendizaje que está estipulado en los planes y programas, que además responde a los estándares internacionales, que además nos pone o nos trata de poner al mismo nivel de otros países para no quedarnos a la saga, pues no puede ser que ideemos otras cosas y que nos vayamos a otras cosas. Yo creo que sí hay que trabajar para lograrlos y sí, o sea, yo sí creo en la norma, pues sí creo que debe de existir una norma educativa que tiene que ser trabajada diferente en la educación a distancia, totalmente de acuerdo. Así es. ¿No? O sea, pero si te dicen resuelve problemas de suma, pues no es con el libro de texto, más porque, o sea, es que vas y le ayudas a tu mamá a hacer las compras por internet o le dices, a ver, ¿cómo la hacemos para que nos la traigan? Y entonces hacemos las sumas y las restas, yo te ayudo a pedirlas. O sea, hay una serie de cosas que se van a pedir desde el contexto situado de la casa. Entonces, ese salto cualitativo yo creo que es el que falta dar. Pero el aprendizaje esperado sigue siendo el mismo, porque de otra manera sí se margina. O sea, a mí me da miedo sí marginar a ciertos sectores de la población en miras de que no, es que ellos van a aprender otras cosas encerrados en su casa de 4 paredes, que no es la escuela que abre el mundo y las posibilidades, ¿no? Fíjate, Laura, qué interesante, porque de alguna manera estábamos pidiendo nuestra limosna, los que nos dedicamos a la formación continua de docentes, a la capacitación. Muchos, bueno, algunos años, por lo menos de 6 años acá, era, maestros, enfaticemos las competencias para la vida, enfaticemos este desarrollo más situacional. Y bueno, algunos maestros accedían, otros no, pero esta vivencia que acabamos de tener todos, este shock vivencial que acabamos de tener, pues justamente es aprovechemos la crisis para estas experiencias de vida. Las 5 competencias para la vida del plan de estudios, que es como, justo, es un referente de equidad social, porque al menos, mira, que se vaya por lo menos con esas 5 competencias al exterior, justo es de lo que pedíamos nuestra limosnita, ¿verdad? Y ahí las tenemos, entonces hay que servirnos de esa situación, porque definitivamente quien sigue pensando en, me resuelves la página 25 a 35 del libro de texto, bueno, va a estar decepcionado, porque los alumnos con la mano en la cintura dijeron, tengo otras cosas que aprender, tengo que aprender a convivir con mis abuelos, porque no lo soporto. Y ya no lo soporto, entonces no me soportan a mí. Entonces, si yo aprendo en 4 meses a convivir un poco mejor, a llevármela tranquila. No, y además, abuelos, te vas a sacar la historia a tus abuelos, hazme un texto sobre tus abuelos, hazme esto. Claro, por eso digo que lo que hay que tener en la lógica es que la norma existe en cuanto a los aprendizajes esperados a alcanzar, pero que el desarrollo de las situaciones didácticas tiene que estar contextualizado al contexto que están viviendo los estudiantes. Y el contexto no son las 4 paredes de la casa, ¿eh? Tampoco hay que limitarlos a eso, porque el contexto es el COVID mundial, el contexto es lo que pasa en las noticias, el contexto es que tembló. O sea, hay N cosas que pasan en el mundo, a donde yo siempre digo, lo local es global y lo global es local. Lo que vives en tu casa se vive ahorita globalmente. Entonces, o sea, estas situaciones de la vida son las que hay que llevar, y son situaciones que las están viviendo en su casa, que la violencia intrafamiliar, que la crisis económica, o sea, por ejemplo, una maestra de bachillerato me decía, yo tengo administración, la materia de administración, y nos metimos a hacer un proyecto de cómo ayudar a los papás a salir de la crisis económica, y dice, hicieron cosas maravillosas. Entonces, o sea, sí puedes hacer muchas cosas, incluso con los niños de preescolar, o sea, tú puedes ponerlos a cocinar, en la cocina hacer miles de cosas con los números, a estudiar las ciencias naturales con frutas, con verduras, a clasificarlas. O sea, hay N cantidad de cosas. En el video yo lo explico un poco, ¿no? De cómo esto se sitúa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la norma, me refiero a la norma de los aprendizajes esperados. Esa es la norma que para mí hay que trabajar, porque los aprendizajes esperados no tienen contexto.
Dice resuelve problemas con suma, no dice resuelve problemas con suma en el libro de texto de la C, ¿no? O sea, dice resuelve problemas con suma, o dice resuelve problemas con ecuaciones, o dice elabora una biografía, pues la de tu abuelo, caray, ahí lo tienes. O no tienes abuelo, pues la del perro, tienes un perro, pues la del perro. O sea, el chiste es que escribas, ¿no? Hoy es muy relevante, Laura, lo que manejamos en los libros sobre competencia, cuáles son los elementos que componen una competencia y su redacción. O sea, claro. Desesperado te va a dar siempre un verbo y un contenido de aprendizaje. Claro. Pero la forma de realización, de llevarlo, el criterio de calidad, claro. Eso, la finalidad, la pone el docente. Es parte justamente de su libertad en el diseño de situaciones de aprendizaje. Claro, y la competencia es una acción. O sea, si la competencia dice se comunica, ¿no? Y tú vas a agarrar oralidad en preescolar, le vas a decir al niño que platique con su abuelo y que le pregunte las historias de su abuelo. Claro. Y si no tiene abuelo, entonces, y nada más tiene el perro, bueno, que te describa cómo es el perro. Así es. No que platique con él. Así es simple, o sea, y tiene gato o marranos, pues que te los describa. Tiene 5 patas, es blanco, negro, el chiste es que hable, ¿no? Exactamente. O tiene 5 patas, caray, es que es medio fenómeno. No, y si sigue en el confinamiento ya va a platicar con el perro, porque ya va a estar harto. No, seguro el perro aprende a hablar. La bronca es que cuando el perro te conteste, ahí sí. Claro. Ahí sí no, pero te digo, yo creo que esas son como las cosas que hay que ir vuelto el salto, ¿no? Y que veo que en el curso estamos viendo eso, cómo diseñas situaciones que además trabajes en la casa y trabajes en la escuela y que sean situadas, ¿no? Una de las cuestiones que en algunos de los programas de radio abordamos fue el asunto de la evaluación. En una condición situada, entonces la evaluación también tendría que estar enfocada, claro, no en pequeñitos aprendizajes esperados, que son más de contenido, sino enfocado a diseña herramientas que claro, te marquen esas competencias para la vida, esas entidades jerárquicas de la currícula, siempre respetando la currícula, pero las más jerárquicas, o sea, no te quedes a nivel de aprendizaje esperado, porque por la característica que tienen, muy temático, pues te vas a frustrar. Vete más arribita, vete a perfil de egreso, vete a competencias para la vida, porque esas están ahorita operando en el momento actual. Entonces, lo que hay que enfocarse, a ver, metodológicamente, ¿cómo hago herramientas más flexibles, menos de contenido, ¿no? Menos del examen de opción múltiple que va a haber, como decía Mafalda, te acordarás, va a haber un inútil derramamiento de ceros. Diseñar herramientas más cualitativas, más flexibles. Y en eso estuvimos trabajando con los maestros y maestras en esos programas. Claro, claro, es que sí se puede, porque fíjate, yo siempre lo que digo, que tú vas a observar realmente el aprendizaje de los estudiantes en los productos que elaboran. Es a partir del comportamiento y del producto que se presenta que tú puedes evaluar realmente el aprendizaje situado. Y esto te va a sacar de la palomita o el tache. No es evaluar con palomita o tache, sino, a ver, me hizo este texto, yo en este texto veo si se comunica. Pero además de si se comunica, el aprendizaje esperado de usa mayúsculas, escribe utilizando las normas convencionales, las reglas de ortografía y redacción, pero lo que me interesa es ver si se comunica en el texto, porque si no se comunica y no entiendo nada de lo que escribió, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, en el curso también lo estamos abordando, esto de cómo se evalúa. Les digo, es un curso que hemos diseñado que les va a servir más a largo plazo, no es solamente para ahorita, porque yo les decía, el plan remedial es nada más la base que te permite seguir avanzando. Entonces, esa base hay que tenerla como más sólida para después también. Veo aquí unas preguntas que tienen, por ejemplo, dicen, ¿cómo lo hacemos en preescolar indígena? Elaboren, miren, el problema del preescolar indígena es que vas a tener que agarrarte mucho de los papás. Si los papás saben leer y escribir, ya le hiciste, porque puedes hacer guías por escrito de lo que pueden hacer. Eso lo abordo muy claramente en los videos sobre educación a distancia. Como toda educación a distancia, no necesariamente, porque además la educación a distancia surge en el siglo XVIII y XIX en Estados Unidos y se hacía por correo. La gente estudiaba por correo. Entonces, ¿qué hacía? Pedía su paquete, llegaba el paquete con libros y es de estudio y presentaban el examen por correo. Pues me di cuenta lo que significaba. Te mandaban un disco de... Claro, ya después se le evolucionaron, pero inicialmente era todo por correo. Claro que te tardabas años, ¿no? Llegaba, iba y venía el paquete que duraba 6 meses. Entonces, aquí es igual, o sea, tú puedes hacer una guía de estudio para el papá con el niño preescolar. Mire, todos los días que cuente las chivas. Allá en la Tarahumara había cuente las chivas. ¿Cuánto entran al corral en la mañana y cuántas salen al corral? Y es súper interesante porque los tarahumares cuentan una chiva, una piedra, una chiva, una piedra. Entonces van construyendo los procesos de orden, organización
memorizaciones de biología y de los números con las chivas. Entonces, uno puede dar estas instrucciones culturales al papá y a la mamá escritas y haga que todo lo escriba. Es que no saben, no importa, déjenlo que lo escriba. Usted dé instrucciones y diga que escriba la lista de la comida, que escriba la lista de lo que va a comprar, que escriba lo que va a hacer. O sea, si hacen una guía que el papá siga paso por paso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entonces el papá va a saber qué puede hacer y la mamá también. La única cosa es que sí tienen que saber leer y escribir. Si no saben leer y escribir y tienen un celular, porque muchos indígenas tienen celular, a mí me hablan por teléfono, lo tengo, ¿no? Y están a la tarahumara, entonces grábenlo. Si no saben leer y escribir y no tienen celular, entonces sí tenemos un problema porque la vía de comunicación se rompe. Algunas estrategias pueden ser que te pongas un cubreboca y te vayas casa por casa y entregues la guía y le digas oralmente, porque los indígenas tienen una memoria oral mucho más amplia, mucho más larga, digamos, de largo plazo que la gente. Entonces tú les puedes decir instrucciones que van a guardar en su memoria simple y llanamente por la oralidad, ¿sí? Entonces les digo, pues yo fui maestra en pueblos indígenas por 22 años, entonces sé lo que es, o sea, no me lo platican, ¿sí? Entonces por eso te digo, tienes 3 grupos, el que sabe leer y escribir, el que tiene celular y el que no tiene nada, ¿sí? Entonces en esa lógica lo único que tienes que tener claro es la guía de estudio. Vean esos videos que hice sobre la educación a distancia y como lo más importante es la guía de estudio que hagas para el estudiante, para los padres, aunque no tengas internet, televisión, radio, nada, ¿sí? Fíjate, estás tocando un punto bien importante porque prácticamente te estás yendo al contexto más desfavorecido, al contexto que de verdad tiene carencias muy notorias. Y si con ellos se puede y con ellos hay alternativas, bueno, quien se queja de que no consultan el celular, o sea, tienen acceso a tecnología, tienen acceso a comunicación con ellos, bueno, creo que si con contextos tan desfavorecidos es posible, pues es posible con todo. Es cuestión de buscar una estrategia. Mira, por ejemplo, otra estrategia que se me ocurre con las comunidades indígenas es el uso del radio. Si hay algo que los indígenas oyen es el radio. A lo mejor no saben leer y escribir, pero en casi todas las casas hay un radio y siempre procuran tener pilas. Entonces uno puede ponerse de acuerdo con el locutor del radio que siempre oyen a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque son bien tempraneros, y decirle, oiga, soy la maestra de tal escuela, estoy en tal grado, esto es lo que yo quiero que los papás hagan esta semana. Y que lo repite el locutor todos los días. El lunes van a hacer esto, el martes van a hacer esto. Y hay que hablar con el locutor. Entonces, esa es otra estrategia. Yo en la tarahumara lo llegué a usar. El radio es fundamental en las comunidades indígenas. Y hay que valerse de él también, ¿no? Y el carro de la Coca-Cola también, que llega a todos lados. Sí, no, o sea, ahora sí que miren, la vía de comunicación que ustedes encuentren, utilícenla. Y si no, pues no queda más que ustedes se lancen. Pero siempre con cubrebocas, caretas, un chorro de gel. Acuérdense que ahorita lo más importante que se ha descubierto es cubrebocas y careta. Esa es la seguridad más grande. No te toques la cara y trae gel, grandes cantidades de gel, eso sí puedes cargar en una mochila, ¿no? Sí. Entonces, y vas y dejas la guía casa por casa y le das instrucciones al papá, ¿no? Y entonces tu trabajo va a ser ir casa por casa. Yo me pasé años en la tarahumara visitando casa por casa. Hubo meses de mi vida que me la pasé caminando 9 horas diarias, casa por casa. Y no se los estoy platicando, es verdad, tengo fotografías. Entonces, pues cuando uno hace eso, pues la rompe por ahí, ¿no? Claro. Me preguntan aquí, por ejemplo, si hace un diagnóstico multidisciplinar, yo creo que una selección que tienen que hacer también es de las disciplinas del conocimiento que necesitan. Eso también lo abordamos en el curso. Hay disciplinas y disciplinas. Lo más importante es lengua maternas, matemáticas, ciencias por el contexto. Acuérdense que el contexto le da forma al sistema educativo. Y en este caso, el contexto es el COVID. Y van a tener que aprender con el vivir en la escuela que rompe la estructura de estar encerrados en su casa, ¿verdad? Entonces, en el curso que tenemos hay una lógica de elegir cómo elegimos para empezar las disciplinas. No podemos trabajar todas las disciplinas. No hagan diseños disciplinares, multidisciplinares con todo, porque se van a volver locos ustedes y los niños. No hay estrategia didáctica en eso. Hay carga para ustedes y para los niños. Hay locura, porque además en las condiciones socioafectivas de los niños tampoco van a aprender mucho. Entonces, aguas con eso. Hagan una selección previa de las disciplinas más importantes. ¿Sí? Y que sea realista también, sea realista. Nadie me... Claro, realista, asequible, o sea, en estos... mire, yo siempre les digo, los maestros, si ustedes ponen todas las asignaturas, todas las áreas todos los campos, áreas de desarrollo, ok, son 11. Para trabajar en 3 semanas en un proyecto multidisciplinar, van a tener todos los aprendizajes esperados de todas las asignaturas, que ya van a ser 11, en 3 semanas,
O sea, tienes que tener muchos productos. Entonces siempre les digo, miren, no son moscas. ¿Qué es una mosca? 200 ojos de este lado, 200 ojos, y además cada ojo de cada mosca ve para un lugar. Nosotros solo tenemos 2 y vemos la misma cosa. Entonces no podemos ver tanto. O sea, tenemos limitaciones. Es verdad divina. 2 ojos y vemos lo mismo. Una mosca ve para allá y ve para allá, por eso sale volando. A nosotros nos pegan por ahí. Pues está... Por eso la estrategia es selectiva de asignaturas, de aprendizajes, de situaciones. Exacto. O sea, es estratégico sobre la lógica de qué es fundamental para que continúe aprendiendo. Claro, son jugadas de ajedrez, o sea, son movimientos precisos. Totalmente, movimientos precisos, es una estrategia, es un aprendizaje para todos, ¿eh? Claro. Porque miren, cursos propedéuticos siempre ha habido. ¿Qué era el curso propedéutico? Precisamente un curso que se le daba a los que iban a ingresar a la secundaria, los que iban a ingresar a bachillerato, para que se nivelaran. Entonces te echaban 1 o 2 meses para que no entraras atrasado en las escuelas, ¿no? Entonces, un curso propedéutico que hacía te encarrilaba. ¿Y a qué se dedicaban? A leer y escribir. Lo demás sale pepino. Porque si lees y escribes bien, todo lo demás entra. La historia, la geografía, la matemática, todo entra si sabes leer y escribir. Ponle que a lo mejor veían leer, escribir y matemáticas, hacer las operaciones fundamentales y que te salieran perfectas. Perfecto. Eso era un curso propedéutico en la antigüedad. La antigüedad del siglo pasado, que es como 1980. Pero no cambia eso. Fíjate, cuando nosotros echamos a andar el campus virtual, empezamos directamente con los contenidos, pero nos encontrábamos con que la gente no sabía manejar la herramienta y expertos en el tema nos dijeron, ¿sabes qué? Módulo 0. Módulo 0 primero para enseñar las bases y posteriormente acceder al contenido en sí. Es algo similar, ¿no? El primero hay que aprender justamente las bases, los elementos que nos van a permitir acceder a otros aprendizajes y hacerlo más fluido, más claro. No, pues, muy interesante. Pues a muchos de nosotros todavía nos quedamos en el módulo 0 porque no tenemos todavía la pericia del manejo de las herramientas. Pero pues, claro. Pues qué maravilla estas pláticas. Los comentarios de los maestros, Laura, están al 1000 y justamente tienen que ver con estas certezas que están apareciendo en este programa, en esta transmisión. Les estás dando cierto camino por donde caminar, ciertas certezas por donde empezar a construir, y yo creo que esto es parte de la riqueza, ¿no? Claro. Hay muchas que les puedo contestar ahí, después me meto y se las contesto, ¿no? La ventaja es... La situación didáctica, ¿no? Pues es que el modelo 2017 y 2011 se trabaja en situaciones didácticas, no hay otra manera de hacerlo. Y si lo hace uno como no sale. Claro. O sea, no sale, hay una lógica, hay un marco de referencia teórico detrás de los 2 programas, y que en el mundo actual ahorita se enseña así porque hemos visto que es necesario hacerlo. O sea, no es memorizar, no se puede memorizar un aprendizaje. ¿Cómo se memoriza? Resuelve problemas de suma y resta. O elabora un texto de tu propia biografía. No hay manera. No hay cómo. O sea, si ustedes se analizan los aprendizajes esperados, no es un asunto de memorización, es un asunto de situaciones contextuales, ¿no? Bien, maestras, el público sigue creciendo, los comentarios van aumentando. Normalmente nosotros nos quedamos un buen ratito contestando comentarios para poder darles respuesta a estas dudas. Tenemos el tiempo un poquito limitado en esta transmisión, también no queremos abusar del tiempo de la doctora Frade. Normalmente transmitimos de 7 a 8 de la noche, ya pasamos de las 8 hace rato. Y bueno, algunas conclusiones importantes a las que estamos llegando. Bueno, de entrada, la vida cambió con la pandemia y esta circunstancia no es temporal, no va a volver la vida normal. Si esa nueva normalidad, bueno, es una nueva vida, es una nueva visión del mundo. Es una nueva anormalidad que después se va a convertir en normalidad. Pero ahorita es normal. Para ellos, ¿sí? Fíjate que por parte nuestra estamos también ofreciendo algunas alternativas, no propiamente de lo remedial, sino acorde a la circunstancia actual. Los libros de Froebel están cambiando. Estamos a punto de lanzar una página, una modalidad de publicación que se llama hiperlibros, donde el libro se lee de arriba para abajo y de izquierda a derecha y hacia todos los hipervínculos de manera radial, aprovechando la tecnología. Así tenemos hipervínculos a textos, a videos, a testimonios de los maestros que lo están aplicando con una actualización constante. Es parte de los cambios que
que tienen que tomarse, lo vamos a lanzar en el mes de agosto. Ya habíamos hecho la invitación a la doctora. Muy bien, felicidades, los felicito. Hay que inventar cosas nuevas porque esto está chino. Y fíjate, algo que se puso de manifiesto también a raíz de la pandemia es la necesidad de trabajar el aprendizaje situado para no dejar escapar esta experiencia tan rica, tan actual que se está viviendo. Y estarás de acuerdo con nosotros que muchas experiencias mexicanas publicadas, hay pocas. Cuando tú te metes a ABP, aprendizaje basado en fenómenos, te lleva a Finlandia, te lleva a Canadá, te lleva a otros países, pero esa riqueza que sí se hace en México, pero no se sistematiza, Claro. pero es algo que queremos retomar y apenas terminamos un curso con un grupo de 80 personas donde los productos van a ser publicados y tienen que ver con la enseñanza situada, y con los aprendizajes también. Estrategias AB. Y vamos a empezar un nuevo grupo el día 18 de agosto. Ya casi está lleno porque queremos 30 nada más porque es algo así muy selecto, muy personalizado. Lo que estamos implementando. Pues es parte de lo que viene, es parte de la nueva realidad, ¿sí? Que de verdad llegó para quedarse. También hay que hablar en este espacio, también hay que platicar un poco de el otro curso para los maestros que seguramente van a retomar los procesos de promoción, ¿verdad? Vienen los procesos de promoción, tienen que ser evaluados y pues el mayor peso de la evaluación recayó en esta ocasión, así está la norma, en el examen de opción múltiple, examen objetivo. Entonces vamos a estar dando un curso sobre cómo enfrentarlos, cómo es ese mecanismo que siguen los elaboradores de reactivos, porque eso pues sigue para los maestros. Entonces va a haber un curso, y este curso es en los días 22 y 23 de julio también, sí. 22 y 23 de julio vamos a trabajar qué pasa en la cabeza de un elaborador de reactivos para que ponga ese o ese otro reactivo en un examen. Y saber eso al evaluado le va a ayudar muchísimo. No le vamos a dar la respuesta, pero sí esa lógica, ese raciocinio que usa el elaborador de reactivos y para usarlo a su favor, ¿no? Pues es otro curso. Vamos a publicar todo esto, maestros, maestras, todos los datos, el curso de la doctora Frade, los datos de contacto, lo publicamos en Red de Más Competentes. Ahorita terminó la transmisión, nos quedamos un rato para contestar comentarios también, ¿sí? Y la idea es estar compartiendo con ustedes estas reflexiones, estos análisis, pues de la mano, la voz y la mente de los expertos, ¿sí? ¿Qué diría el doctor Edgar Morán ahora con esta complejidad, Laura? ¿Y tú que eres experta? Edgar cumplió ayer 99 años. ¡Wow! Sí. Wow. Ayer o hoy, una de esas. Espérate, te digo. Pero en estos días, porque él es de julio, cumplió 99 años. Y él hace 2 años que lo vi, decía, yo ya le aposté a todos mis amigos, los que quedan, que yo sí voy a llegar a los 100. Entonces, lo está logrando. Es gente como él se eterna, qué bueno. Edgar diría eso, él diría que todo proceso educativo le da forma al contexto. Sí. ¿No? Entonces, ahorita, pues el contexto es la pandemia. Sí. Y le está dando forma en una nueva situación que es educación a distancia, ¿no? Y diría también... Bueno, no lo diría yo me lo apropio más como al todo proceso educativo le da forma al contexto. Ese es ya como construcción mía sobre lo que él dijo. Él decía que todo sistema recibe la forma del contexto. Entonces yo la educación lo traslado y digo, todo ese proceso educativo le da forma al contexto, ¿no? Contexto que se vive. Y eso pues es evidente, ¿verdad? O sea, el contenido se modifica, la modalidad de cómo se brinda se modifica, los sujetos se modifican, o sea, el cambio llegó para quedarse. Ahora sí que es modernidad líquida, pero absoluta y radical. No, y Laura también cuando también les impulsa el término que mezcla lo global con lo local, sí, que se identifica mucho con él, con lo local. Claro, lo local es totalmente ahorita pues una pandemia que nos afecta, que nos mata aquí, ¿verdad? Y es absolutamente global y estamos viviendo, es que además es impresionante cómo nos ha unido la misma vivencia, ¿no? Que las sirenas en España y oyes ahora las sirenas no paran todo el día, es horrible, no paran todo el día, ¿no? Y los médicos con las ojeras y los hospitales llenos y la angustia y la parálisis económica, o sea, de veras es impresionante. Hoy dice Elizabeth Mota que cumplió 99. Hoy, es que
Ya dio el dato, ya dio el dato. Ya, 99, sí, no, yo lo puse hoy a la Valladolid, no me acuerdo si era ayer porque ayer lo puse o mañana, pero es de veras impresionante, ¿no? Sí, Sí. qué dicha, de verdad qué dicha la tuya, el aprender, el conocerlo directamente. Y bueno, pues maestros, maestras, estamos llegando al fin de esta transmisión. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un placer compartir esta charla con todos ustedes, compartir su espacio. Muchas gracias, de verdad. Estamos aquí, ya sabes, en contacto, ¿no? Para continuar apoyándonos mutuamente en esta aventura educativa post-pandémica, post-moderna, post todo. Pues, no que no. Sí. ¿No? Muchas gracias. A la doctora